El balón rodó por el césped del estadio Santiago Bernabéu bajo la lluvia torrencial. Y en un instante, el mundo de Miguel se derrumbó. Un tackle brutal lo dejó tendido en el suelo, con la pierna derecha torcida en un ángulo imposible, mientras el árbitro pitaba el final del partido. Javier, su compañero de equipo, fue el primero en correr hacia él. Pero lo que nadie esperaba era que esa noche, en el hospital, una mirada compartida cambiaría sus vidas para siempre. Javier López, de 28 años, era el capitán del equipo de fútbol de Segunda División en Madrid. Alto, atlético, con cabello castaño que siempre llevaba peinado hacia atrás, y ojos verdes que transmitían una determinación inquebrantable. Había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un exmilitar, le había inculcado que un hombre de verdad no muestra debilidades. El fútbol era su escape, su identidad. Y el vestuario, su santuario. Pero esa noche, al ver a Miguel gritando de dolor, algo en su interior se removió. Miguel Ruiz, de 26 años, era el nuevo fichaje del equipo. Un centrocampista talentoso con cabello negro y ojos azules que parecían ocultar un mar de secretos. Provenía de Barcelona, de una familia liberal pero distante. Y siempre había sido el tipo callado, el que observaba más que hablaba. ¿El entrenador? Un hombre rudo llamado Carlos. Reunió al equipo en el vestuario después del partido. Miguel está en el hospital con una fractura grave. Necesita a alguien que lo cuide durante la recuperación. Javier, tú eres el capitán. Te encargas. Javier asintió sin dudar. Pero en su mente, un torbellino de pensamientos surgió. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Sin embargo, aceptó, pensando que era solo una obligación temporal. Al día siguiente, llegó al apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña. Un lugar bohemio lleno de grafitis y cafés alternativos. Miguel yacía en el sofá, con la pierna enyesada, rodeado de analgésicos y revistas de fútbol. Gracias por venir, Capi, dijo Miguel con una sonrisa débil. Javier se sentó a su lado, preparando una sopa improvisada en la cocina pequeña. Conversaron sobre el partido, sobre tácticas. Pero pronto la charla derivó en lo personal. Miguel confesó que odiaba la soledad, que su familia apenas lo visitaba. Javier, por primera vez, habló de su padre, de cómo lo presionaba para casarse y tener hijos. La vida es más que eso, murmuró Miguel. Y sus ojos se encontraron en un silencio cargado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Javier iba después de los entrenamientos. Cocinaba. Ayudaba a Miguel a moverse. Y en esas horas, una conexión inesperada floreció. Reían con anécdotas del equipo. Discutían películas antiguas. Y Javier se sorprendió al sentir una calidez que nunca había experimentado con sus exnovias. Una noche, mientras veían un partido en la televisión, Miguel posó su mano sobre la de Javier accidentalmente. Ninguno la retiró. El corazón de Javier latió con fuerza. Un pánico sutil invadiéndolo. ¿Qué estoy haciendo?, pensó en su familia. En el vestuario donde las bromas homofóbicas eran moneda corriente. Pero no dijo nada. Y la mano se quedó allí. La recuperación de Miguel avanzaba lentamente.
Javier lo acompañaba a las sesiones de fisioterapia en un centro cerca del Retiro. Allí, entre ejercicios dolorosos, Miguel abría su alma. Siempre he sentido que no encajo, confesó un día, sudando por el esfuerzo. En Barcelona. Intenté salir con chicas. Pero nunca funcionó. Era como actuar en una obra que no me pertenecía. Javier tragó saliva, recordando sus propias dudas en la universidad. Cuando un amigo cercano le había confesado algo similar y él lo había rechazado por miedo. Yo entiendo, respondió Javier. Pero no profundizó. En cambio, esa noche, al dejar a Miguel en casa, se quedó más tiempo. Hablaron hasta la madrugada. Y por primera vez, Javier admitió en voz alta, a veces. Me pregunto si mi vida es la que quiero. Miguel lo miró con intensidad. Tal vez sea hora de descubrirlo. La tensión crecía. Javier empezó a evitar las llamadas de su novia. Elena, una mujer ambiciosa que trabajaba en un banco y soñaba con una boda tradicional. Estás distante, le reprochó ella por teléfono. Javier mintió, diciendo que era el estrés del equipo. Pero en realidad, cada minuto con Miguel lo hacía cuestionar todo. Una tarde, mientras ayudaba a Miguel a ducharse, una tarea incómoda pero necesaria, sus cuerpos se rozaron accidentalmente. Javier se apartó como si quemara. Pero Miguel susurró, no pasa nada. Javi, Somos amigos. Amigos. La palabra resonó en la mente de Javier como una mentira. Esa noche, solo en su apartamento, Javier lloró por primera vez en años, sintiendo el peso de una identidad reprimida. El equipo notaba el cambio. En los entrenamientos, Javier estaba distraído, cometiendo errores inusuales. Carlos lo llamó a su oficina. ¿Qué te pasa, chico? Miguel te está absorbiendo demasiado tiempo. Javier negó. Pero el rumor empezó a circular, el capitán pasaba demasiado tiempo con el lesionado. Una broma en el vestuario, cuidado. Javi, No vayas a enamorarte. Rieron. Pero Javier sintió un nudo en el estómago. Regresó al apartamento de Miguel con una botella de vino. Y esa noche, bajo la influencia del alcohol, se besaron. Fue un beso torpe, lleno de confusión y deseo reprimido. Javier se apartó, aterrorizado. Esto no puede ser, dijo. Y huyó. Miguel quedó solo, con el corazón roto, preguntándose si había destruido su amistad. Javier, en su coche, condujo sin rumbo por las calles de Madrid, lágrimas nublando su visión. ¿Cómo había llegado a esto? El OOC inicial se había convertido en una realidad que amenazaba con destruir su mundo. Pero al día siguiente, Javier volvió. No podía dejarlo. Tenemos que hablar, dijo. Y así comenzó una conversación que duraría horas. Admitieron sus sentimientos. Pero también los miedos. Mi familia me mataría, confesó Javier. La sociedad no lo acepta. Miguel. Más valiente. Respondió, pero nosotros sí. ¿Eso no basta? La relación secreta inició, llena de momentos robados. Pero el precio ya se vislumbraba en el horizonte. Javier empezó a mentir más. A su equipo. A Elena. A sí mismo.
Cada decisión era un paso hacia el abismo. Javier y Miguel vivían en un limbo de emociones ocultas. Por las mañanas, Javier entrenaba con el equipo, fingiendo normalidad. Mientras por las tardes, en el apartamento de Miguel, exploraban una intimidad que ninguno había imaginado. Pero el secreto pesaba como una losa. Elena, sintiendo la distancia, confrontó a Javier en un café del centro de Madrid. «¿Estás viendo a alguien más?» «¿Verdad?», acusó, con los ojos llenos de lágrimas. Javier negó, pero su voz tembló. Esa noche, rompió con ella por mensaje, incapaz de mirarla a la cara. El precio de su elección, la culpa que lo carcomía. Miguel, ya caminando con muletas, insistía en salir. «No podemos escondernos forever», decía. Pero Javier temía. En España, aunque el matrimonio gay era legal desde 2005, las actitudes variaban. En el mundo del fútbol, ser gay era un tabú. Recordaba el caso de un jugador que había salido del armario y perdido contratos. «Si se enteran, mi carrera termina», le dijo a Miguel una noche, mientras cenaban paella casera. Miguel, con su optimismo, replicaba: «El amor vale el riesgo». Pero Javier dudaba. Y esa duda creaba grietas. La familia de Javier entró en escena. Su padre, don Antonio, un hombre de 60 años con bigote gris y opiniones firmes, llamó desde Sevilla. «Hijo, ven a casa este fin de semana. Tu madre quiere verte. Y hay una chica que te presentaremos». Javier inventó una excusa sobre entrenamientos. Pero el padre insistió. Finalmente, fue solo, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. En Sevilla, la casa familiar era un bastión de tradición, fotos de bodas, cruces en las paredes, conversaciones sobre nietos. «Estás raro», Javier, dijo su madre. Una mujer dulce pero devota. «Elena me llamó». «¿Por qué la dejaste?» Javier mintió de nuevo, no era la indicada. Pero su padre lo acorraló: «Un hombre necesita una familia. No seas como esos desviados que vemos en la tele». Las palabras dolieron como puñales. Javier regresó a Madrid con el alma hecha trizas. Y esa noche, con Miguel, explotó. «No entiendes. Mi familia me repudiaría». Miguel, herido, respondió: «Entonces, ¿qué soy yo? Un error». La primera pelea marcó el inicio de las tensiones. El equipo añadía presión. Carlos notó la ausencia de Javier en eventos sociales. «Estás descuidando al grupo por Miguel», le reprochó. Los compañeros bromeaban: «Parecéis novios». Javier reía forzado. Pero por dentro, el pánico crecía. Una tarde, un periodista local lo entrevistó sobre la temporada. «¿Algún secreto para tu motivación?», preguntó. Javier pensó en Miguel. Pero dijo: «El equipo». Esa noche, Miguel vio la entrevista y se sintió invisible. «Me estás negando», acusó. Javier, frustrado, gritó: «Es por nosotros». Pero la semilla de la duda se plantó. Miguel decidió confrontar su propia familia. Llamó a su hermana en Barcelona, una abogada progresista. «Hay alguien», confesó. Ella lo apoyó:
si te hace feliz. Adelante. Pero cuando mencionó que era un hombre, hubo un silencio. Papá no lo aceptará, dijo finalmente. Miguel colgó, sintiéndose solo. Regresó a Javier. Pero la relación se volvía tóxica. Javier cancelaba planes por miedo a ser vistos. Una noche, en un bar discreto, un compañero los vio juntos. Al día siguiente, el rumor explotó en el vestuario. Javi, Eres maricón, bromeó uno. Pero el tono era acusador. Javier lo negó vehementemente, traicionando a Miguel en espíritu. Cuando se lo contó, Miguel lloró, me estás matando poco a poco. La crisis alcanzó un pico cuando Miguel, harto, propuso, salgamos del armario. Javier se horrorizó. Perderé todo, carrera, familia. Discutieron horas. Y Javier se fue dando un portazo. Solo en su apartamento. Llamó a su ex, Elena, buscando consuelo. Ella, aún dolida, lo escuchó. Y en un momento de debilidad, se besaron. Javier se arrepintió inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, confesó a Miguel. Fue un error, suplicó. Miguel, destrozado, lo echó, vete. No puedo más. Javier se fue, sintiendo el peso de su traición. El precio, la pérdida de la única persona que lo hacía sentir vivo. Días después, Javier se hundió en la depresión. Entrenaba mecánicamente, ignorando llamadas de Miguel. Su padre vino a Madrid inesperadamente. Hijo, pareces un fantasma. ¿Qué pasa? Javier estuvo a punto de confesar. Pero el miedo lo detuvo. En cambio, fingió una reconciliación con Elena. Volveremos, mintió. El padre sonrió. Pero Javier se sintió vacío. Mientras, Miguel, solo, reflexionaba sobre su vida. Merezco más, se dijo. Y empezó a buscar apoyo en grupos LGBT de Madrid. Una reunión en Chueca le abrió los ojos, historias de rechazo. Pero también de resiliencia. Decidió no esperar a Javier. La tensión culminó en un partido clave. Javier jugó mal. Y el equipo perdió. Carlos lo benchó, arregla tu cabeza. Esa noche, Javier fue al apartamento de Miguel, suplicando perdón. Te amo, dijo por primera vez. Miguel, con lágrimas, respondió, pero no lo suficiente para elegirnos. Dejaron la puerta abierta. Pero el daño era profundo. Javier regresó a casa, cuestionando cada decisión. ¿Valía la pena el sacrificio? La sociedad, la familia, el deporte, todos exigían un precio alto por la autenticidad. La reconciliación fue frágil. Javier y Miguel acordaron ser discretos. Pero el secreto se volvía asfixiante. Javier evitó a Elena. Pero ella, resentida, empezó a esparcir rumores en círculos comunes. Javier me dejó por alguien del equipo, dijo a una amiga. Y el chisme llegó al oído de un periodista. Pronto, un artículo anónimo en un blog deportivo insinuaba, el capitán de segunda división oculta un secreto personal. Javier entró en pánico.
confrontando a Elena. «Me estás destruyendo», gritó en su apartamento. Ella. Con frialdad, «Tú me destruiste primero». El precio de su infidelidad, una enemiga que podía exponerlo. Miguel. Recuperado físicamente. Volvió a entrenar. Pero el vestuario era hostil. Compañeros lo miraban de reojo. Susurrando. Uno. Un defensa bruto llamado Pablo. Lo acorraló. «Es verdad lo de ti, Javi». Miguel negó. Pero Pablo rió. «No seas marica». Miguel. Furioso. Lo empujó. Iniciando una pelea. Carlos intervino. Suspendiendo a ambos. «Esto es fútbol. No un drama gay», espetó. Miguel se sintió humillado. «¿Y esa noche?» «Con Javier». Explotó. «Tu miedo nos está matando». Javier. Defensivo. «Estoy protegiéndonos». Pero la verdad era que su cobardía los separaba. La familia de Javier intensificó la presión. Su madre organizó una cena en Madrid con una amiga potencial. Una joven conservadora llamada Sofía. Javier asistió por obligación. Fingiendo interés. Sofía era amable. Pero él pensaba en Miguel. Al final de la noche. Su padre lo es Said, «Cásate con ella». «Es lo correcto». Javier asintió. Pero interiormente se rebelaba. Regresó a Miguel con mentiras, fue solo cena familiar. Miguel. Intuitivo. Lo confrontó, «Estás jugando a dos bandas». La desconfianza creció. Y Miguel empezó a distanciarse. Saliendo con amigos de la comunidad LGBT. Un evento social del equipo fue el detonante. En una gala en el Palacio de Cibeles. Javier llegó solo. Pero Miguel estaba allí. Charlando con un patrocinador abiertamente gay. Javier sintió celos irracionales y lo ignoró toda la noche. Más tarde. ¿En el baño? Pablo lo provocó, vi a Miguel coqueteando. Celoso. Capi. Javier perdió los estribos y lo golpeó. La pelea se volvió pública. Y el escándalo estalló. Periódicos titularon, «Violencia en el fútbol, motivos personales». Carlos lo llamó, «Estás suspendido». Arregla tu vida. Javier. Solo. Bebió hasta el amanecer. Cuestionando su identidad. Miguel. Herido por la indiferencia. Buscó consuelo en un bar de Chueca. Allí conoció a un hombre llamado Luis. Un activista que lo escuchó. «No mereces esconderte», dijo Luis. Miguel no lo besó. Pero la conexión emocional lo tentó. Al día siguiente. Se lo contó a Javier, «Necesito espacio». Javier. Devastado. Lo acusó de traición. «Después de todo lo que he sacrificado», gritó. Miguel replicó, «Tú no has sacrificado nada. Sigues en el armario». La ruptura parecía inminente. La familia de Miguel entró en juego. Su padre. Un empresario distante. Visitó Madrid. «Hijo. Oí que estás en problemas con el equipo». Miguel. «¿Valiente?» Confesó, «Papá. Soy gay». El padre palideció, «Eso es una fase. Céntrate en el fútbol». Miguel se sintió rechazado. Y corrió a Javier. Pero él estaba con su propia crisis. Su hermana lo llamó, «Papá dice que si no cambias, te deshereda». Javier colgó. Furioso.
Esa noche, en un acto de desesperación, publicó un tuit ambiguo: a veces, la verdad duele más que la mentira. Los fans especularon. Y el rumor creció. El clímax llegó en una reunión familiar ampliada. Los padres de Javier invitaron a Miguel como amigo del equipo. En la cena, la tensión era palpable. El padre de Javier bromeó sobre hombres de verdad. Y Miguel se defendió: el amor no tiene género. El silencio cayó. Y Javier, en un momento de coraje, tomó la mano de Miguel bajo la mesa. Pero al final, no dijo nada. El padre sospechó: Javier, ¿qué pasa aquí? Javier negó, traicionando de nuevo. Miguel se fue furioso: eres un cobarde. Javier solo enfrentó su espejo. Recordó el accidente inicial. Como todo empezó con un acto de cuidado. Ahora, el precio era la posible pérdida de Miguel. Su carrera. Su familia. Decidió confrontar a Carlos: necesito tiempo. ¿El entrenador? Comprensivo pero firme: el fútbol no espera. Javier se dio cuenta: sus decisiones lo habían llevado al borde. Miguel, por su parte, se unió a una marcha LGBT en Madrid, sintiéndose liberado por primera vez. Pero extrañaba a Javier. La pregunta pendía: ¿podrían reconciliarse? ¿O el daño era irreversible? Javier tomó una decisión radical. Renunció al equipo temporalmente, citando razones personales. Carlos lo miró incrédulo: ¿estás loco, chico? Esto te costará todo. Pero Javier, por primera vez, sintió libertad. Llamó a Miguel: necesito verte. Se reunieron en el Parque del Retiro, bajo el sol primaveral. Lo siento, dijo Javier. He sido un idiota. Miguel, cauteloso: palabras no bastan. Javier confesó todo: la traición con Elena, los miedos, las mentiras. Pero te elijo a ti. Se besaron allí, en público, ignorando miradas. El precio: exposición potencial. La noticia se filtró. Un compañero anónimo contó a la prensa: Javier López sale del armario. Titulares explotaron: escándalo en el fútbol español, capitán gay. Javier recibió odio en redes, insultos, amenazas. Su padre llamó: has avergonzado a la familia. Colgó, desheredándolo verbalmente. Su madre lloró: hijo. ¿Por qué? Javier, herido, respondió: porque es quien soy. El precio social: aislamiento de viejos amigos. Pérdida de patrocinios. Miguel enfrentó su propio torbellino. Su padre lo cortó financieramente: hasta que recapacites. Pero su hermana lo apoyó, ofreciéndole refugio. En el mundo LGBT, Miguel encontró comunidad. Pero el estrés lo agotaba. Juntos, Javier y él asistieron a terapia, explorando traumas. Tuve que perderte para valorarte, admitió Javier. Miguel y yo. Para exigirme respeto. El equipo reaccionó mixto. Algunos compañeros lo apoyaron: eres valiente. Capi. Otros, como Pablo, lo rechazaron. Carlos. Pragmático: si juegas bien, ¿qué importa? Javier volvió, pero en un rol menor.
Marcó un gol en su primer partido post-escándalo, dedicándolo a Miguel. La multitud aplaudió. Pero hubo abucheos. El precio, resiliencia forjada en fuego. La sociedad amplificó el drama. Entrevistas. Debates en TV, el fútbol está listo para jugadores gay. Javier se convirtió en símbolo involuntario. Hablando en paneles. El amor no es un pecado, dijo en uno. Pero el agotamiento llegó. Una noche. Colapsó llorando en brazos de Miguel, ¿vale la pena? Miguel, sí. Porque somos libres. Años después. Reflexionaban. Javier entrenaba jóvenes, promoviendo inclusión. Miguel jugaba en un equipo menor. Feliz. Su relación floreció, casándose en una ceremonia íntima en Barcelona. Familias ausentes, pero amigos presentes. El precio pagado, pérdidas irreparables, pero ganancias en autenticidad. Sin embargo, las cicatrices permanecían. Javier a veces dudaba, ¿había elegido bien? Miguel cuestionaba si el sufrimiento valió. La sociedad cambiaba lentamente. Pero el prejuicio persistía. En el final. Se preguntaban, ¿es correcto sacrificar todo por el amor? ¿O el verdadero coraje radica en equilibrar identidad y supervivencia? ¿Fue la elección de Javier un acto de valentía genuina? ¿O solo una reacción impulsiva que ignoró las consecuencias reales para quienes lo rodeaban?